La frecuencia de las ondas sonoras se mide en hertz y se refiere al número de vibraciones que ocurren por segundo. Según cuál sea la frecuencia, obtendremos un tono diferente, una nota diferente. ¿Y para qué te cuento esto? Bueno, justamente un sintetizador es un instrumento musical que a través de circuitos electrónicos genera señales eléctricas que luego son convertidas en sonidos y que adquiere su nombre porque sus distintos módulos pueden en conjunto sintetizar un sonido. Es decir, que pueden crearlos y modificarlos manipulando dichas señales. En palabras simples, los sintetizadores pueden imitar a otros instrumentos, desde un bajo hasta una flauta, o bien generar nuevos timbres. Buena gente, bienvenidos nuevamente al canal. En este video vamos a hablar específicamente del Mini Moog, uno de los sintetizadores más importantes de toda la historia. Realmente va a estar muy bueno porque vamos a hablar de antecedentes, vamos a conocer un poco de su historia y hasta vamos a hacer un mini tutorial para tener una mínima idea de cómo funciona, para qué sirve cada una de esas perillas y botones que tiene en su panel. Y obviamente durante todo el video vas a estar también entrenando el oído, escuchando canciones que utilizan al Mini Moog. Seguimos con el video. El Mini Moog es el resultado revolucionario de más de medio siglo de estudio y experimentos en materia de ingeniería de sonido y electrónica, acompañado en paralelo por la evolución musical. Y es que al momento de su salida al mercado, un 24 de enero de 1970, superaba los inconvenientes de la versión modular original que existía hasta el momento: su tamaño, la complejidad de usarlo y el peso del sistema completo. El Mini Moog era compacto y resistente, con lo que se podía llevar tranquilamente de gira. Además, al ser más pequeño, resultaba más económico que el Moog modular. Su precio para ese entonces era de unos $650 estadounidenses, el equivalente a casi $8.000 de hoy. Obviamente hubo excepciones, como la de Keith Emerson, el legendario tecladista de rock progresivo, quien fue uno de los íconos principales de Moog y prefirió casi siempre trasladar su Monster Moog modular de 3 metros de alto a sus conciertos. El Mini Moog fue uno de los primeros sintetizadores no modulares en los que la estructura y el flujo de señal entre sus componentes estaba predeterminado, es decir, que no había que cablear manualmente los módulos entre sí para producir un sonido. Era un sistema que ofrecía en sí menos posibilidades, pero que facilitaba enormemente el mundo de la síntesis a cualquier persona. Lo hacía popular de alguna manera. Esta nave espacial contaba con un teclado integrado de 44 notas y un panel abatible de control. Sin embargo, el Mini Moog no fue el primer sintetizador integrado del mercado, ya que el ARP 2600 salió por las mismas fechas, pero sí fue el más portátil, fácil de usar y sobre todo considerado el de mejor sonido. Su padre fue Robert Moog, más conocido como Bob, y su objetivo lo diferenció de sus competidores al priorizar siempre el aspecto musical. En la etapa previa al Mini Moog producía
incluía sintetizadores estrictamente bajo pedido y de tamaño gigante. Como todos los sintetizadores de su era, los Minimoog eran monofónicos y no disponían de memoria para guardar sonidos, debiendo ser creados o recreados en el momento. Con el paso de los años, el sonido del Minimoog se fue convirtiendo en un clásico, comparable al órgano Hammond, al Mellotron o a guitarras míticas como la Fender Stratocaster o la Gibson Les Paul. En este caso utilizamos un plugin de Arturia que recrea al Minimoog en la mayor parte de su estructura, diseño y funcionalidad. A simple vista se ve bastante complejo, pero no olvidemos que su finalidad es crear o recrear un sonido. Fácilmente podemos identificar cuál es la función de cada perilla. Las posibilidades son prácticamente infinitas. En la primera sección de controles podemos cambiar el tono, que sería variar la frecuencia para desafinar el sonido general. La perilla Glide ajusta el tiempo que se tarda en deslizarse de nota a nota. A la derecha encontramos el banco de osciladores. Estos tres elementos son fundamentales y trabajan como las voces de un coro. En este caso estamos trabajando solo con el oscilador número 1 y podemos ajustar el rango para definir en qué octava suena este oscilador, más grave o más aguda. Y luego, activando el oscilador 2 y el oscilador 3, tendremos un control de frecuencia para cada uno. De hecho, podemos programar los tres osciladores para generar un acorde por cada nota que tocamos. Y por último, podemos modificar la forma de onda, donde podemos elegir desde la suavidad de un triángulo hasta la energía vibrante de la onda cuadrada. La sección situada a la derecha contiene elementos de mezcla, las diferentes señales disponibles antes de que éstas lleguen a los filtros. Existen 5 fuentes de sonido disponibles, 3 osciladores, un generador de ruido y una entrada de audio externa. El nivel de los 3 osciladores se ajusta con cada una de las perillas de volumen. Más a la derecha tenemos los filtros. Al girar la primera perilla hacia la izquierda, eliminamos progresivamente las frecuencias más altas del sonido. Esto nos viene bárbaro para sintetizar, por ejemplo, un bajo. La perilla énfasis define el nivel de resonancia. Y más abajo podemos controlar el ataque, el decaimiento y el sustain. El ataque define el tiempo que tarda el sonido en alcanzar su volumen máximo después de presionar una tecla. El decaimiento determina el tiempo que tarda el sonido en volver a su nivel inicial o silencio al soltar la tecla. Una vez que se hayan completado las etapas de ataque y decaimiento, se mantendrá la frecuencia en el nivel determinado por la perilla de sostenido o sustain durante el tiempo que se mantenga presionada cada nota. Más abajo y diferenciado podremos modificar el ataque, decay y sustain, pero esta vez aplicados al volumen general. En el sector izquierdo abajo tenemos un bend que sirve para variar la frecuencia y vuelve a su estado inicial cuando lo soltás. La rueda de modulación que está al lado del bend puede producir un efecto de vibrato entre el oscilador número 3 como modulador de la frecuencia de los otros 2 osciladores. Y todo eso se controla desde la perilla Mod Mix que está al lado de Glide.
Por último, el volumen general, un switch que hace sonar un La de 440 Hz para afinar el instrumento, y otra perilla que en este caso es diferente a la del modelo del Minimoog, en donde podemos conectar nuestros headphones para escuchar con mayor intimidad nuestro instrumento. El Minimoog no solo facilitó el acceso a la síntesis para un público más amplio, sino que también se estableció como un estándar en la creación musical debido a su sonido distintivo y su portabilidad. Tal es así que hasta Google le dedicó un doodle conmemorando el cumpleaños número 78 de Bob Moog, con un simpático Minimoog que puedes hacer sonar y hasta grabar online. En resumen, el Minimoog no solo revolucionó la tecnología de los sintetizadores, sino que también democratizó la síntesis musical, haciendo posible para más músicos explorar y expresar su creatividad a través de un instrumento innovador y accesible. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de dejar tu comentario y suscribirte al canal de manera gratuita. Te dejo más contenido para que sigas navegando y nos vemos en un próximo video. Chau chau.